debate pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar Hablando con María. Bienvenidos a Hablando con María, Visibilidad.tv 2020. Hola, bienvenidos a su espacio Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural desde el Vicariato Apostólico de Inírida en el departamento del Guainía. Hoy con un tema muy especial sobre las mujeres indígenas y su cultura, mujeres como tejedoras de vida y cultoras de paz. Para nosotros y para el mundo entero y para las comunidades indígenas, las mujeres son tierra, madre tierra, la madre tierra que es dadora de vida y limitadora de los espacios. En las culturas indígenas siempre se ha dado ese respaldo y esa prevalencia a las mujeres porque son las encargadas de dar la vida, de fortalecerla y de transmitir las culturas, los valores y la ancestralidad de una raza. Un hombre, según la cultura guayú, sin tierra no es nada. Y un hombre sin mujer no tiene fuerza. De ahí la importancia de las mujeres en las comunidades indígenas. Hoy entonces con ellas vamos a tratar el tema sobre su quehacer, sobre su actividad y sobre su labor, pero que sean ellas quienes se presenten ante ustedes. A mi lado derecho tengo a Rosa Durán. Juanpa. Y a mi lado izquierdo tengo a Francis. Aru Guadana. Muy bien. Rosa, ¿es de qué comunidad? Curripaco. Y Francis. Pueblo Cubeo. Tenemos dos mujeres de comunidades diferentes, una del pueblo Curripaco y otra del pueblo Jugueo. Cuando nosotros hablamos de las comunidades, tenemos que pensar que hay diversidad de costumbres, usos y tradiciones, aunque para la generalidad del mundo es lo mismo. Pues no, son diversas sus costumbres y diversas sus tradiciones, así ellas tengan que apuntar a una misma situación, que es la preservación de los valores y de la cosmovisión ancestral. Pero entremos en materia. Rosa, cuéntenos, bienvenida a nuestro espacio y cuéntenos cuál es esa tarea suya tan importante dentro de la comunidad curripaca. Esperanza. Kate Imano Cabre, Pitega Puanoa y Panaya, no taita Karunuka y Teca Jaretauca y su Puajica quien iba a Opia, Cafaina y Tepe. Esperancita, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de contarle al mundo cómo es la forma de pensar de nosotras las mujeres indígenas desde este territorio. Gracias. Francis. Buenos días, soy de la comunidad de Concordia, pueblo Cubeo en el Guainía. Pues estoy representando a mi pueblo en esta ocasión, gracias por la invitación. Y pues nosotros ahí en la comunidad estamos conservando, preservando y fortaleciendo la danza indígena. ¿Sí? Muy bien. Resulta que las mujeres en Colombia son las que aportan a la economía del hogar, porque definitivamente de ella depende el trabajo en el conuco o en la chacra, como se le dice como se le dice en otras regiones, y son ellas quienes con su sustento fortalecen esa economía. ¿Cómo es el sustento de las mujeres? Ellas hacen la cestería, tejen las mantas, elaboran el mañoco, elaboran el casabe, pero quiero que sean ellas quienes nos cuenten cómo es esa actividad. Rosita, empecemos por este lado y quiero que vayamos interactuando para que vamos contando cómo es esto. Claro que sí, Esperancita. Bueno, yo aprovecho para contar y retomar un poco sus palabras y es el significado de la mujer indígena como tal en una comunidad. Entonces, cuando usted decía en la cultura guayú que un hombre sin territorio no se puede sostener, y un hombre sin mujer tampoco, pues en el pueblo de nosotros también pasa exactamente lo mismo. Anteriormente, cuando se elegían las autoridades tradicionales, que eran los capitanes, que es la máxima autoridad en las comunidades,
él tenía que cumplir con unos requisitos de ser líder y de ser el conocedor y sabedor de todo su pueblo para poder dirigir a esa comunidad o a ese pueblo. Y uno de los requisitos fundamentales que él tenía que tener era tener una esposa que fuera íntegra, que cumpliera también con esa función de poderlo guiar, poderlo asesorar de alguna manera y que él pudiera tomar decisiones correctas para su comunidad en el sentido de orientar, no llegar como a tomar decisiones de mandar, sino de orientar a su comunidad para que siguiera en armonía y no se perdiera toda esa costumbre o toda su vivencia, todo su conocimiento, sus tradiciones, sus bailes, su forma de mirar el mundo. Esa era una de las características principales que tenía que tener un hombre en esa época anteriormente. Qué maravilla, Rosita, y Francis, porque definitivamente me parece que eso no pierde vigencia. La importancia de la mujer sigue siendo el papel número uno en cualquier sociedad, pero más en las comunidades indígenas, donde es esa compañía, ese liderazgo, ese ejercicio de permanencia en cada una de las actividades. Por ejemplo, si se van de la casa para ir a la pesca, para ir a traer la comida, la mujer se queda haciendo también un rol importante en esa parte de conuco de la chacra, ¿verdad? Sí, en ese momento se cumplen varias funciones. O sea, están las actividades del hombre, pero también están las actividades de la mujer, que serían como las cosas visibles, como las tareas que alcanzan a ver las demás personas en este tipo de actividades. Pero más allá también está la forma como se hace ese trabajo o cómo se desarrolla detrás del conocimiento propio. Y ese conocimiento propio es donde, por ejemplo, hay actividades que un hombre no puede desarrollar porque son funciones propias de la mujer, pero no porque sea ella la que tenga que hacer el trabajo, sino porque detrás de eso hay una creencia ancestral. Un ejemplo es, por ejemplo, que la yuca no puede ser rallada en el momento para hacer la preparación de la torta de casabe, un ejemplo así. El hombre no puede rallar porque hay una creencia de que la forma de sentarse de la mujer hacia el rayo es haciendo este movimiento, tiene que sentido como del parto, el mismo parto, como de sacar, de producir. Y esa es la función de ella, y dicen que cuando un hombre lo hace, pues se está dañando su papel masculino. Exactamente. Entonces, esas son cosas que muchas veces no se ven desde la parte histórica, desde la parte de creencia propia, sino que se ve como que, ay, pobrecita, a la mujer le toca la parte más pesada, dice uno, sí. Pero no, esa no es la situación. Porque definitivamente cuando uno va improvisadamente y con el desconocimiento de una cultura tradicional, porque para nosotros hablar de conocer una cultura tradicional tenemos que tener una vivencia, un conocimiento, estudiarlos, analizarlos desde el punto de vista antropológico, sociológico, para poder entender su cosmovisión, ese pensamiento lúdico, ese pensamiento de la filosofía en torno a la vida, a la creación, a la incidencia de los astros en el momento mismo de la concepción, en el momento mismo de tener los hijos, en el momento de plantar, en el momento de colectar las frutas. Por ejemplo, en la comunidad de Francis, ¿cómo se maneja este sentimiento ancestral en cuanto a la danza? ¿Cómo hacen ustedes para preservar en el tiempo esta cultura artística? Pues por el momento ahorita estamos inculcando la danza tradicional para que las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros la puedan conservar y se pueda practicar esta danza. Sí, se está practicando desde jóvenes, adultos, niños, más que todo, que se está diría yo que es un conocimiento que se adquiere desde la parte de la infancia, cuando ustedes van al conuco con su mamá y con la abuela, y entonces la abuela está contando las tradiciones y la mamá también está contando las tradiciones, y el niño está en ese sentido de escucha, de atención, recibiendo todo ese conocimiento, y entonces ya se hacen las ejecutorias, o sea, las prácticas. La niña empieza a danzar, el niño empieza a tocar sus instrumentos, el carrizo, la flauta, y ahí es cuando empieza todo ese ejercicio tradicional, ese ejercicio de
cosmogonía, de convivencia con la comunidad. Así es, Esperancita. Esa es la tradición se va pasando desde muy pequeños hasta muy grandes, pero entonces se va pasando a través de la vivencia misma. O sea, de todas las actividades que hace la gente en su comunidad, en su pueblo, así es como se va transmitiendo. Entonces a veces hay ejercicios diarios que pueden hacer los niños, como de irse al caño a pescar o a jugar, y terminan haciendo actividades de aprendizaje, como es en el camino de encontrar una planta nueva o un bicho raro nuevo, y van corriendo donde el papá y le preguntan qué es esto, y ahí mismo les está dando una enseñanza y dicen, o esto sirve para esto o este sirve para aquello. Ya es un conocimiento que ellos adquieren. Entonces así es como se transmite muchas veces el conocimiento, no, así es como se transmite realmente el conocimiento propio de las comunidades. Sí. No es por medio de una escuela, no es por medio de salones o de documentos, que también son importantes ahora en el mundo moderno, porque ya estamos todos modernizados, pero la esencia de la transmisión del conocimiento va en las actividades diarias de la gente, y tiene que ver mucho con la tenencia de la tierra de esas comunidades, que ellos no pierdan esa soberanía. Esa esencia. Sí, esa esencia. Eso es principalmente. Diría Rosa y Francis que la adquisición de ese conocimiento era prácticamente lo que para nosotros es el prekinder y el kinder. Para nuestros niños en las comunidades indígenas, ese prekinder y ese kinder es en el conuco. Es donde está en esa etapa de aprendizaje, donde ese bebé está en la etapa de descubrir el mundo, de recrearse con un pajarito, con un escarabajo, con una cucaracha, con una mata de yuca, con una mata de maíz, y empieza ese ejercicio de aprendizaje, de escudriñar ese mundo, de descubrir ese mundo a través de la curiosidad típica de los niños. Claro que sí. Hay un punto que yo quiero agregar, Esperancita, y es, por ejemplo, cuando usted toca el tema de los conucos. En el tema de los conucos, sobre todo cuando están las niñas, cuando ellas empiezan a hacer el trabajo, no es un trabajo, es de llevarse a las niñas a que estén con la mamá, y ellas están ahí o partiendo la yuca, intentando rasparla, pero ahí van aprendiendo, intentando rallar, y así mismo le va diciendo la mamá, entonces no me arranque esa yuca, porque esa yuca es amarilla y esa no nos sirve para lo que queremos hacer hoy, porque lo que vamos a sacar es una especie diferente, o solamente para sacar almidón. Entonces así mismo ellas van aprendiendo. Claro. Necesitan decirle, porque hay una variedad de yuca en los conucos, y ahí mismo les van enseñando. No a montones. Yo quiero contar aquí, aprovechar y contar, por ejemplo, una creencia que se da. Las anécdotas que son tan lindas. Sí, que son las mismas creencias que tiene uno, y es que mi mamá dice, no queme las hojas de la yuca porque ellos son gente. Tienen los elementales, lo que para nosotros es el espíritu de las plantas. Por eso, Rosa, perdón que le interrumpa, nosotros hablamos del espíritu de la selva, del espíritu de la manigua, ese misterio que para muchas personas dicen, uy no, pero es que eso es una cosa misteriosa, y es que los árboles tienen figuras, y es que las plantas tienen figuras, y tienen aromas, y tienen vida. Y eso es verdad, las plantas y todos tienen su esencia, su elemental. Sí, así es. Entonces ella dice, no queme las hojas de la yuca, porque ellas son gente y esas son las manos. Entonces la yuca tiene sus 5 sí, por la formita, ¿no? Entonces las patitas de la yuca, no, esas tampoco, esas tocan, no las queme. Y son cosas que a uno no le dejan. Entonces ya las niñas que van creciendo también van aprendiendo a cómo hacerle el uso. Si va a arrancar yuca, arránquelas con su buen pensamiento, dicen ellos, con la energía positiva. Porque si no, entonces la yuca no le va a dar la cantidad que ellos necesitan, o le va a salir sin carne, sin abundancia, es lo que ellos dicen. Entonces esas son cositas que sigo diciendo que en la misma vivencia se va aprendiendo, y lo mismo pasa con las danzas que aquí... Con las danzas que practica Francis. ¿Cómo es ese ejercicio de aprendizaje, Francis? Usted, que es una danzadora especializada, que es la encargada de preservar esa tradición, porque nosotros en las comunidades indígenas hablamos de las tradiciones, de la ancestralidad, de preservación de saberes. Y es que hoy en el siglo XXI es muy importante pensar que tenemos que hacer esa preservación de saberes, porque la cultura occidental o de las mayorías está invadiendo ese saber y ese pensamiento. Y me parece hermoso, Francis, que desde ese punto de vista ustedes pervivan en la tradición. ¿Cómo es eso? Bueno, pues en los bailes típicos que hacemos ahí en la comunidad, más que todo, pues
Antiguamente comentan, porque ya como dices, se está occidentalizando en este momento, para aún se perdió la cultura, la danza. Cuentan los mayores que las danzas se hacían cuando hay épocas de abundancia, ¿sí? Abundancia de alimentos, de peces, de cazados. Como una celebración. Sí, exacto. Pues ahí nosotros practicamos dos bailes que son, una que hice de canasto de maula verde y el otro es ¿por qué será? Son los bailes que se practican a la hora de la abundancia, ¿sí? Son los que... Como una celebración a la cosecha. Ajá, sí, señora. Sí, sería eso. Y después entonces ustedes vienen como en una escuelita primaria chirriquitica ya de la comunidad y tienen sus grupitos de danza, forman sus escogencias de las niñas y de los niños, o todos los niños y todas las niñas participan colectivamente. Pues hay grupos, ¿sí? O sea, los mayores que hacemos parte de grupos son divididos porque ya los niños ya van retomando poco a poco su conocimiento y van practicando todo lo que hacemos los mayores, digamos, ¿sí? Y ahí se transmite todo lo que la transmisión oral y física del saber. Bueno, esto es lo que hace relación a esa actividad cultural, a esa idiosincrasia, a esa cosmogonía típica y tradicional de nuestras comunidades indígenas. Pero ahora yo quiero hablar un poco sobre ese apoyo que hoy día las comunidades indígenas puedan o no estar percibiendo por el Estado. ¿Cómo es eso? ¿Sí se sienten ustedes con un real apoyo por parte del Estado en la parte de la educación, en la parte de la salud, en la parte económica, o por el contrario están totalmente desprotegidos y abandonados? Rosa, que es lideresa y que se encarga de colectar toda la información y todas las dificultades de las comunidades, creo que nos va a contar sobre el tema. Esperancita, efectivamente, ese es un buen espacio que ustedes nos dan para contar un poco más de cómo estamos nosotros acá como comunidades indígenas en cuanto al Estado, o cómo ha estado llegando el Estado hacia estas comunidades, pues donde estamos nosotros muy lejos, porque estamos en el pulmón del mundo, estamos en el corazón de la Amazonía, estamos en un sitio de importancia de reconocimiento internacional que es un gran humedal en este momento, pero aún así el Estado no nos ha puesto los ojos de manera constante, diría yo, o como se esperaría que llegara el Estado de una manera más directa. Aún las comunidades en este momento hay comunidades que no tienen una escuela, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a muchos beneficios que tal vez sean mucho más fáciles en otros lados. Las comunidades indígenas son muchísimas más precarias en este sentido. Tal vez digo yo que es porque estamos lejos, y estar lejos es bueno porque nosotros seguimos viviendo en nuestra cosmovisión y conservando lo que es la naturaleza prácticamente desde nuestros propios conocimientos, pero también hace falta esa parte de apoyo del Estado. Porque entonces una persona en este momento que estamos en crisis se enferma, no hay cómo sacarlo, no hay cómo llegar a tener una atención médica oportuna porque no lo hay. Tenemos unas distancias enormes, además todo es por río, por caños. Cuando es invierno puede desplazarse una lancha, pero cuando estamos en verano es muy difícil. Exactamente, Esperancita, el acceso a estas comunidades es bastante difícil por el tema de que solamente se puede uno mover por río. Nosotros somos la tierra de muchas aguas y eso es una ventaja, pero también es una desventaja. Claro. Porque entonces no es un fácil acceso, como le digo, llegar a las comunidades con este tipo de ayudas. Entonces, yo diría, en mi concepto, que llevo muchos años ya liderando un proceso de fortalecer a las comunidades indígenas y también campesinas que se han vinculado, pero sobre todo la parte indígena, que es mi fuerte, sí, de ver las necesidades de estas comunidades, que ellos me digan a mí, Rosa, mire, estamos pasando por esto, necesitamos hacer esto. Entonces nos pusimos en la tarea ahora de no esperar a que sea el Estado el que nos llegue con soluciones, sino nosotros empezar a trabajar desde nuestras propias comunidades y decirle al Estado,
tenemos esta información, tenemos este trabajo, articulémonos de esta manera y busquemos soluciones. En este momento las comunidades indígenas estamos trabajando es así, buscando soluciones que le podamos llegar a nuestra propia gente, pero también con el apoyo del Estado. Entonces esa es la forma de nosotros mirar que... No esperar que él venga hacia ustedes, sino ustedes ir hacia él. Pero me parece en esto, Francis y Rosa, me parece oportuno que nosotros estemos planteando el diseño de una política pública para las comunidades indígenas. ¿Por qué razón? Porque definitivamente si nosotros vemos la educación y llegan los jóvenes estudiantes de las comunidades indígenas a las universidades o al ICEX para hacer las valoraciones de puntaje, no. Y desde lo que acaba de anotar Rosa, me parece que es importante que nosotros empecemos a considerar la elaboración de una política pública para las comunidades indígenas, porque, por ejemplo, en la parte educativa o en la parte de salud, muchas veces los jóvenes estudiantes de las comunidades indígenas vienen a presentar las pruebas de estado o llegan a las universidades y muchas veces les descalifican que porque no tienen suficiente conocimiento, que porque no saben muy bien la geografía, que porque, bueno, le encuentran dificultades. Y no es que el joven no tenga nivel de capacidad y de información. La cuestión está es que las políticas de educación son generales sin pensar en que existen comunidades indígenas con una cosmogonía, con una cosmovisión propia, con una lengua propia, con un dialecto propio, y esas políticas educativas, como pasa en muchas partes del mundo, se deben adecuar a esa línea de comunidades indígenas, a ese renglón específico que nosotros tenemos en Colombia. Recuerden ustedes que nosotros en Colombia tenemos 1.900.000 habitantes de comunidades indígenas. Entonces es 1 millón de habitantes que necesita tener una educación propia. ¿O me equivoco, Rosa? Así es, Esperancita. El tema de la educación y la salud en cuanto a políticas públicas es un tema que se ha venido tocando desde las mismas comunidades y hablando sobre el tema de la educación, de cómo nos están llegando o cómo nos están haciendo llegar la educación a las comunidades. Nosotros, en el proceso que llevamos con nuestras comunidades, de empezar a fortalecernos nosotros mismos y de empezar a fortalecer nuestras propias capacidades, que no son capacidades que sean introducidas, sino las propias que tenemos, nos damos cuenta que lo que tenemos es mucho más de lo que se podría pensar. El conocimiento propio de las comunidades, de la gente, de los niños, de los adultos, en cuanto al manejo del territorio, educación y salud, es muchísimo. Lo que pasa es que es un conocimiento diferente. O sea, entonces yo lo que digo es que yo siempre he dicho que es una ciencia completamente diferente a la que ya es conocida, que es la parte que está escrita, conocida en los libros, que se puede conseguir en internet muy fácilmente, escrita por científicos. Es un conocimiento completamente diferente, pero que es muy importante también para llegar a sacar un buen trabajo. Rosita, si eso no fuera tan importante, no sería una cultura milenaria, ancestral, porque esta es la cultura de las mayorías o de los occidentales, como se denomina, es relativamente nueva. La cultura tradicional, originaria, primigenia, es la cultura de las comunidades indígenas que han pervivido en el mundo por miles y miles de años. Entonces, ¿de dónde se sacan los insumos? ¿Cuáles fueron las bases para los insumos, por ejemplo, de los medicamentos que hoy tiene la medicina alopática? De la selva, de la comunidad, de ese saber de para qué sirve cada una de las plantas. Cosa que hoy quiero recalcar, que con el sistema de tala y quema de los bosques se está perdiendo esa antecedencia, se están perdiendo esos genes, ese germoplasma. Entonces, una de las tareas en las que están en este momento los habitantes de las comunidades indígenas es en volver a recuperar esa farmacopea de las plantas, de la medicina tradicional. Y lo que tú dices es cierto, es una ancestralidad que nos puede enseñar a nosotros. Por ejemplo, la medicina tradicional combinada hoy con la medicina alopática, como se está haciendo aquí en el departamento del Guanía. ¿Por qué eso? Porque los médicos tradicionales tienen su sistema especial para tranquilizar a los pacientes, para saber cómo son sus dolencias, para dar un parto sin traumatismo, y todas esas cosas se están haciendo intercambios culturales. Entonces me parece que desde el punto de vista que tú planteas, sí es necesario diseñar y confeccionar una política pública para las comunidades indígenas.
Rosa y Francis, ustedes son líderes en sus comunidades. Francis es líder de una parte muy importante que es la cultura, la danza y la tradicionalidad de la expresión corporal. Y Rosa es una lideresa nata. Como lideresa ella también ha hecho un trabajo muy importante y es el de la recuperación de los humedales. ¿Cómo es ese trabajo que se está desarrollando desde su espacio? Bueno, yo les quiero contar un poquito sobre ese tema que es bastante amplio, pero pues el tiempo no es muy largo. El trabajo que se viene haciendo desde las comunidades indígenas en preservar y hacer uso sostenible de un territorio tan importante que es un humedal Ramsar, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y por la cantidad de personas, de la cantidad se me va la palabra en este momento. De fauna y flora. Flora, pero no solamente fauna y flora y agua, sino de la cantidad de conocimiento propio de la misma gente que vive dentro de este territorio. sitio. Entonces el trabajo que yo vengo haciendo es apoyando a mis mismas comunidades a llegar a mostrar todo lo que ellos tienen, todas las capacidades que ellos tienen en conservar y hacer uso sostenible de este recurso y volver a recuperar todas esas tradiciones que en algún momento fueron olvidadas, porque no fueron perdidas del todo, sino que en algún momento por cosas de la vida fueron olvidadas y se fueron quedando ahí. Y para mí es un orgullo estar aquí al lado de Franci, que es una danzadora, porque yo lo puedo decir en este momento, en las comunidades indígenas de los diferentes pueblos ya no se ven danzadores. No. Ya no se ven danzadores, ya no se ven cantadores. Eso lo hacían los abuelos y bueno, y ver que dentro de la comunidad todavía se conserva esa tradición, como lo es Franci, que es una gran danzadora, a mí me parece que es un trabajo que se viene haciendo hermoso, hermoso, Francis. Y quiero decir algo, nosotros los occidentales a veces no valoramos ese arte y eso tan maravilloso. He tenido la fortuna de disfrutar de esto y cuando yo escucho la música tradicional indígena y cuando veo esos movimientos armónicos del abrazo y del movimiento de los pies, de levantar las piernas con un ritmo y con una armonía, créanme que le da a uno un sentimiento de paz y de tranquilidad absoluta. Es el encuentro de otra sensación de espiritualidad. La música del carrizo, la música de la cerbatana, el movimiento cadencioso del cuerpo, del brazo, de la cabeza, le generan a uno paz. ¿Cómo es eso, Francis? ¿Verdad? Sí, ¿Cierto? claro, pues ahí aunque son diferentes parejas, pues hay cada uno, la intención es que la compañía, la tranquilidad que se siente ahí, sí, es más que todo eso, tener confianza en la pareja con la que estamos unidos. Ese es el sentido del abrazo fraternal, hermanado de la comunidad, porque es que la comunidad es eso, es una hermandad entre los habitantes de ese sitio, es la hermandad, la fraternidad. Por eso es que en la selva, allá dentro de la Manigua, se vive en una armonía plena. Por eso es que hoy en tiempos de COVID decimos, el COVID no va a llegar por allá porque la gente tiene su propia naturaleza y ese espacio tan inmenso y tan grande hace que se preserven ambientalmente. En este instante y en una fracción de tiempo mínimo me gustaría que nos dijeran cuál es el significado de las pinturas que tienen en el rostro y de lo que significa el vestido típico. Bueno, yo puedo explicar un poquito lo que significa la pintura. La hicimos muy rápido pues por cuestiones de salir como a presentar lo que estamos pensando, pero esto tiene que ver mucho con la cultura curripaca, que es la mía. Entonces esto significa el lazo del tiempo y los puntos que se van llevando como a través de la misma vida. Era lo que me explicaba mi abuela, que fue descanso. Qué lindo. Entonces tiene muchísimas figuras y las figuras generalmente van de acuerdo al clan y de acuerdo al pueblo, de acuerdo al evento también. Pero entonces esta es el significado. Para nosotros en Curripaco se llama diaque. ¿Diaque? Diaque. Diaque. Y el traje, los collares. Estos son los accesorios. Los trajes típicos generalmente se utilizan es para eventos especiales, como contaba aquí Francis. Los trajes típicos son para las fiestas, para las grandes ceremonias. Entonces hoy estamos en una gran ceremonia y sacamos semillas,
sacamos de todo lo que se utilice, de todas las frutas, Ay, qué o sea, lindo. todo. Bueno, Francis, y para ustedes el significado de esa corona tan linda, por ejemplo, ese collar, Sí, pues la decoración del traje tan lindo, ¿qué significa en lo la que tengo cultura? ahorita es sopas de manaca, le dicen clonillo, no sé cómo lo llamarán. Esta lo hice, pues casi no sabemos cómo significa, pero en lengua lo decimos tac, se llama, la corteza del pan se llama tac. Taqui. Ajá, y acá una profesora nos dijo que se llama yanchama. Está La hecho yanchama. sí, está hecho de fibras de Kumare. de kumare, sí, así adornos para... Bueno, la fibra de Kumare se usa para las yanchamas y todo este diseño de artesanías, cuadros y trajes típicos. Quiero decirles que desde el Vicariato Apostólico de Inírida es una misión evangélica y social trabajar por la preservación y soberanía de nuestras culturas indígenas, porque ellas no pierdan su esencia, porque ellas no pierdan su ancestralidad, sus tradiciones, pero lo más importante, porque pervivan en el mundo por muchos y muchos años, porque son ellos los cuidadores de ese inmenso bioma verde, de ese corazón verde del mundo que se llama Amazonía colombiana, y que hoy estas mujeres tejedoras de vida y tejedoras de paz hicieron posible que conociéramos un pedacito por un instante de lo que significa una cultura tradicional indígena. Muchísimas gracias por su presencia, por su compañía, y nos vemos en una futura oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias.